Mira bien esta plancha de metal. Brilla con un rojo cálido, casi como si tuviera luz por dentro. Y aquí está lo difícil de creer. Este trozo de cobre es más puro que el oro de tu anillo de boda. Más puro que casi cualquier metal que hayas tocado en tu vida. De cada 10.000 partes, 9.999 son cobre limpio. Una sola parte, una entre 10.000, es otra cosa. A eso los ingenieros lo llaman 4 nueves, 99,99%. Y ahora imagina una nave del tamaño de varios campos de fútbol, llena de piscinas, y dentro de esas piscinas, miles de planchas como esta colgando en fila, naciendo solas, sin que nadie las toque. Cada una pesa lo mismo que un hombre adulto, unos 90 kilos, casi 200 libras. Hoy te voy a enseñar cómo se fabrica el cobre más puro del planeta y por qué, sin él, no habría electricidad, ni internet, ni esa inteligencia artificial de la que todo el mundo habla. Vamos por partes, porque esto cuesta de entender hasta cuando lo tienes delante. El cobre no sale puro de la mina, para nada. Lo que sacan de la tierra es piedra con apenas un poco de metal dentro. Después de fundirla y quemarla en hornos enormes, queda algo que los ingenieros llaman cobre ampollado. Suena feo, y lo es. Tiene una superficie llena de burbujas, como pan mal cocido. Ese cobre ya es bastante metal, alrededor de un 98%. Suena mucho, ¿verdad? Pues no es suficiente, ni de lejos. Luego lo pasan por otro horno, le quitan más basura y llega a un 99%, casi limpio. Y aquí es donde casi todo el mundo pensaría, ya está, 99%, perfecto. Pero no. Para lo que viene después, ese 1% de suciedad lo arruina todo. Ese pequeñísimo resto de hierro, de azufre, de arsénico escondido dentro del metal es exactamente lo que hay que sacar. Y no se saca con fuego, se saca con electricidad, con un truco silencioso que parece magia, pero es pura física. Aquí empieza la parte bonita. Cogen ese cobre del 99% y lo funden en placas gruesas, planas, del tamaño de una puerta. Esas placas se llaman ánodos. Cada una pesa una barbaridad, entre 300 y 400 kilos, lo que pesa una moto grande con un pasajero encima. Y junto a cada ánodo cuelgan unas láminas finísimas de cobre ya puro. Esas son los cátodos, las que van a crecer. Y aquí va un detalle que casi nadie sabe. El ánodo es mucho más grueso que la lámina de al lado, así que aguanta más tiempo. Mientras un cátodo termina de crecer y lo sacan, el mismo ánodo sigue ahí, alimentando al siguiente. Un solo ánodo da de comer a 2, a veces a 3 cátodos seguidos antes de gastarse del todo. Cuando por fin queda solo un resto fino, lo retiran, lo vuelven a fundir y empieza otra vez. Todo esto se mete en una piscina llena de un líquido azul. No es agua cualquiera. Es una mezcla de sulfato de cobre, lo que los más viejos llaman caparrosa azul, y ácido sulfúrico. Una sopa química con cobre disuelto flotando dentro. Y entonces conectan la corriente. Pero poca, poquísima. Aquí está lo que sorprende a todo el mundo. No hace falta un rayo, no hace falta una central entera. Bastan entre 2 y 4 décimas de voltio. Menos de medio voltio. Una pila de mando a distancia tiene más de 1 voltio. Con esa corriente tan suave, empieza a pasar algo increíble debajo del agua. Te lo cuento despacio, porque es lo más elegante de toda esta historia. La corriente empuja al ánodo sucio a desarmarse, átomo por átomo. El cobre del ánodo se disuelve en el líquido azul, se vuelve invisible, se convierte en partículas diminutas que flotan en la sopa. Y esas partículas, atraídas por la corriente, cruzan la piscina y se van pegando una a una al cátodo de enfrente. Como si el metal se mudara de casa, sin prisa, grano a grano. ¿Y la suciedad? Esa es la magia. El hierro, el azufre, todo lo malo, no consigue hacer el viaje, se queda atrás. Y aquí está la parte fina. Hay metales tan nobles que ni siquiera se molestan en disolverse. Cuando el ánodo se desarma, el oro y la plata que llevaba dentro son demasiado orgullosos para meterse en el líquido. Así que, en vez de viajar, se sueltan y caen directos al fondo.
La basura cae al fondo de la piscina como un barro oscuro, y el cobre que llega al cátodo llega limpísimo, perfecto, 4 nueves. Y ahora agárrate. Ese barro del fondo, esa porquería que nadie querría, está llena de oro, y de plata, y de otros metales rarísimos como el selenio y el telurio, esos que hacen falta para los paneles solares y la electrónica. Las refinerías lo recogen del fondo, lo secan y lo procesan aparte. A veces ese lodo paga una buena parte de toda la operación. Un solo camión de ese barro puede valer más que toneladas del propio cobre. La basura del cobre vale literalmente oro. Ahora hablemos del tamaño, porque aquí es donde se te abre la boca. Una sola plancha no se hace en un rato. El cátodo cuelga en esa piscina y crece despacio, muy despacio, durante 1 o 2 semanas. Entre 7 y 14 días pegándose cobre, capa sobre capa, hasta llegar a su tamaño final. Alrededor de 1 metro por 1 metro, poco más de 3 pies por 3 pies y 1 centímetro de grosor, menos de media pulgada. Y al final, pesa esos 90 kilos, casi 200 libras, lo que pesa una persona adulta. Pero nadie hace una sola. Una nave de estas, lo que en la industria llaman la casa de tanques, tiene cientos de piscinas, a veces más de 1000, una al lado de otra, perdiéndose en el horizonte. En cada piscina caben decenas de ánodos y cátodos alternados, como una baraja de cartas metida en el agua. Multiplícalo, miles y miles de placas colgando a la vez bajo el agua azul, todas creciendo en silencio. Visto desde arriba, parece un lago industrial cortado en cuadrículas perfectas. Y lo más raro de todo, aquí no para nadie la mano. La corriente trabaja sola las 24 horas, los 7 días de la semana, también mientras tú duermes. No hay ruido de martillos, no hay fuego, no hay chispas. Solo ese murmullo eléctrico y el metal mudándose de un lado a otro, día y noche, sin parar. Una de las fábricas más silenciosas y más valiosas que existen. Y aquí llega la pregunta de verdad. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué pelear por ese último 1%? La respuesta está dentro de cada cable de tu casa. El cobre conduce la electricidad mejor que casi cualquier otro metal barato, pero solo si está limpio. Cada mota de suciedad dentro del metal es como una piedra en mitad de una autopista. Los electrones chocan, frenan, se calientan y se pierde energía en forma de calor. Por eso un cobre sucio se calienta y desperdicia corriente, y un cobre 4 nueves deja correr la electricidad casi sin resistencia. Piénsalo, los cables que llevan luz a tu ciudad, los motores de los coches eléctricos que llevan dentro kilómetros de hilo de cobre enrollado, mucho más que un coche normal, y sobre todo, esos centros de datos gigantes donde vive Internet y donde entrena la inteligencia artificial, tragan tantísima electricidad que cada gramo de calor desperdiciado cuesta una fortuna. Una sola de esas naves de servidores puede llevar dentro toneladas y toneladas de cobre, solo para mover la corriente sin que se caliente. Por eso quieren el cobre más puro que exista. Cada décima de pureza de más significa menos calor, menos pérdida, menos dinero quemado al final del mes. No es un capricho, es la sangre del mundo eléctrico. Por algo lo llaman el oro rojo. Es el único metal con color, como el oro, y es tan necesario que mueve la economía entera del planeta. Así que dime abajo en los comentarios, ¿sabías que la electricidad de tu casa pasa por un metal nacido dentro de una piscina azul? Escribe "lo sabía" o "ni idea". Y suscríbete a Fabricavisión, porque la próxima fábrica que vamos a abrir es todavía más increíble que esta. La piedra que sostenemos en nuestras manos, un simple fragmento de roca, con esas características vetas verdes o azules, esconde en realidad el potencial de miles de kilómetros de cables que atraviesan las megaciudades modernas. El mineral de cobre no es un cristal refinado para joyería, sino la base sólida sobre la que descansa toda la arquitectura energética del planeta. El camino desde la roca, dura extraída de las profundidades de la corteza terrestre, hasta el delgado circuito del cargador de tu smartphone,
Es uno de los procesos más laboriosos y masivos de la industria moderna. Al cobre se le llama el metal del futuro, no por su escasez, sino por ser insustituible en un mundo que está abandonando rápidamente los combustibles fósiles para pasarse a la electricidad. Todo comienza en lo profundo de la Tierra, o en canteras colosales que parecen cañones artificiales. Los yacimientos de cobre más grandes, como el Chileno Escondida o Chuquicamata, son enormes cráteres en el desierto, donde la maquinaria funciona las 24 horas. La extracción de cobre es un juego de grandes volúmenes. El contenido de metal en el mineral a menudo no supera el 1%, y a veces es menos de medio punto. Esto significa que para obtener unos pocos kilos de cobre puro hay que procesar toneladas de roca. El mineral tradicionalmente aparece en forma de sulfuros u óxidos, y cada tipo requiere su propio enfoque. El más común es la calcopirita, un mineral complejo donde el cobre se combina con hierro y azufre. Su brillo dorado suele engañar a los buscadores de tesoros inexpertos, pero para los industriales, ese brillo es señal de un recurso estratégico. La escala de la extracción es impresionante. Cuando te paras en el borde de una mina a cielo abierto, los camiones gigantes, con capacidad de 300 toneladas, parecen insectos que se arrastran por carreteras en espiral de varios metros de profundidad. Pero el verdadero trabajo comienza después de que los explosivos fragmentan la roca sólida. El mineral extraído se envía a plantas de procesamiento, donde la piedra se convierte en polvo. En enormes molinos, bolas de acero pulverizan la roca dura hasta convertirla en harina. Luego viene la etapa de flotación, un proceso químico donde el mineral triturado se mezcla con agua y reactivos especiales. Burbujas de aire atrapan las partículas de mineral valioso y las llevan a la superficie en forma de espuma espesa, dejando la roca estéril en el fondo. El concentrado, que ya contiene cerca del 30% de este metal, es solo un paso intermedio. Convertir el concentrado en cobre puro requiere fuego y alto voltaje. En hornos de fundición, a temperaturas que superan los 1000 grados, se separan las impurezas de hierro y azufre. La mata resultante pasa por una purificación adicional hasta quedar en un medio negro. Sin embargo, este metal no sirve para transmitir energía. Para uso electrotécnico, el cobre debe ser casi perfectamente puro, al nivel del 99,99%. Esto se logra mediante refinado electrolítico. Grandes láminas de cobre se sumergen en un baño de ácido, donde bajo la acción de corriente eléctrica, los iones del metal pasan de un electrodo a otro, dejando todos los elementos extraños en el sedimento. Este sedimento, por cierto, suele contener oro y plata, lo que hace más rentable la extracción de cobre. La transición energética, de la que hoy se habla a todos los niveles, es imposible sin el cobre. Si el aluminio se convirtió en el metal de la aviación, el cobre es el sistema nervioso de la red energética global. Cada turbina eólica, cada panel solar, necesitan varias veces más cobre que las centrales térmicas tradicionales. Un auto eléctrico contiene 4 veces más cableado de cobre que un vehículo con motor de combustión interna. Esos kilómetros de cables, escondidos bajo el capó, en las paredes de los edificios y bajo tierra, permiten el flujo de electrones que alimenta nuestra civilización. El cobre tiene una conductividad eléctrica única, superada solo por la plata, pero gracias a su relativa disponibilidad, se ha convertido en el material insustituible para transmitir energía a grandes distancias sin pérdidas significativas. Las ciudades modernas son, básicamente, enormes acumuladores de cobre. Si imaginamos una megalópolis sin concreto ni vidrio, veríamos un entramado increíblemente denso de hilos de cobre. Atraviesan cada superficie de los rascacielos,
haciendo funcionar los ascensores, el aire acondicionado, las salas de servidores y la iluminación. En un apartamento moderno promedio hay decenas de kilogramos de este metal. Una enorme cantidad de sistemas de ingeniería, desde tuberías de agua hasta calefacción, también dependen del cobre por su resistencia a la corrosión y sus propiedades bactericidas. Es un metal que no solo transmite electricidad, sino que también protege la salud, evitando que los microbios se reproduzcan en las superficies. Pero el mineral de cobre es un recurso agotable. Los yacimientos donde el metal está cerca de la superficie se van agotando poco a poco. Esto obliga a las compañías a ir cada vez más profundo, construyendo minas a varios kilómetros de profundidad, donde la temperatura de la roca supera los 50 grados y se necesitan esfuerzos colosales para ventilación y seguridad. Los desafíos tecnológicos crecen junto con la demanda. El mundo enfrenta un dilema. Necesitamos cada vez más cobre para la energía verde, pero su extracción se vuelve cada vez más compleja y requiere más recursos. Esto impulsa el desarrollo del concepto de reciclaje. El cobre puede fundirse infinitas veces sin perder su calidad. Cables viejos, transformadores desmantelados y electrónica desechada se convierten en mina urbana, tan valiosa como los depósitos de los Andes. Si la demanda de cobre aumenta, significa que se están construyendo nuevas fábricas, las ciudades se expanden y la tecnología avanza. Cuando la actividad en el mercado del cobre cae, anuncia una recesión global. Ningún otro material tiene una conexión tan estrecha con el concepto de progreso. Vivimos en una era donde la digitalización parece algo etéreo y en la nube, pero en realidad, cada mensaje y cada transacción en un banco físico pasa por puertos y cables de cobre. El cobre ocupa un lugar especial en el desarrollo de las energías renovables. Los parques eólicos marinos necesitan miles de toneladas de este metal para los cables submarinos que conectan las turbinas con la costa. Las enormes extensiones de plantas solares están llenas de barras y cables que reúnen la energía de los fotones en una sola red. Sin este metal, toda visión de un futuro ecológico y limpio se quedaría solo en el papel. A menudo no notamos la magnitud de la intervención en la naturaleza para obtener este recurso. La recuperación de tierras, después de la extracción de cobre, es un proceso complejo que incluye la purificación de aguas residuales, de ácidos y metales pesados. Las compañías correspondientes gastan miles de millones de dólares para que, después del cierre de las minas, el territorio vuelva a ser habitable. Este es el precio que la humanidad paga por la comodidad y la independencia energética. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de combustibles, el cobre sigue siendo una de las soluciones más racionales. No se dispersa en la atmósfera, sino que se acumula en la infraestructura, formando un capital duradero de la civilización. ¿Quieres saber qué tan profundo hay que excavar para alcanzar el metal más valioso del mundo? En Sudáfrica, las minas llegan a profundidades de más de 4,5 kilómetros. Te revelaremos cada etapa de este proceso, desde la extracción de oro de la tierra hasta la creación de lingotes perfectos. Si todo este oro se fundiera en un solo cubo, tendría la altura de un edificio de 7 pisos. Imagina esto: una sola onza de oro puede estirarse hasta 80 kilómetros. No es solo un metal, es una auténtica maravilla que la humanidad valora por encima de todo. Entonces, adentrémonos en el fascinante mundo de la extracción de oro. Este proceso comienza con una cuidadosa selección del lugar adecuado. El objetivo principal es encontrar un yacimiento en el que el oro esté oculto profundamente en la roca o el suelo. Los geólogos identifican sitios potenciales utilizando diversos métodos, como perforaciones y análisis de muestras de suelo. Una vez confirmada la presencia de oro, comienza la perforación o la apertura del yacimiento, que es una etapa colosal.
Si el yacimiento está cerca de la superficie, se emplea el método de extracción a cielo abierto. Grandes excavadoras y bulldozers retiran capas de roca para abrir acceso a las capas que contienen oro. Cuando el oro se encuentra a mayor profundidad, se requieren minas que funcionan como laberintos subterráneos que nos llevan poco a poco hasta los depósitos. Algunas minas de oro alcanzan profundidades de más de 4 kilómetros. La mina más profunda del mundo, en Ponen, en Sudáfrica, llega aproximadamente a 4,5 kilómetros. ¿Sabías cómo surgió este metal precioso? Casi todo el oro en la Tierra se formó hace miles de millones de años, como resultado de la colisión de estrellas de neutrones. Este proceso generó una enorme cantidad de metales pesados, incluido el oro, que luego se dispersaron por el cosmos. La maleabilidad del oro es incomparable. Una sola onza, que equivale a menos de 30 gramos de metal, puede estirarse hasta formar un hilo de 80 kilómetros de largo, con un grosor de 1/10 parte del de un cabello humano. En bordados y tejidos, incluso se utiliza hilo de oro puro. Después, el mineral extraído se carga en poderosas cintas transportadoras y se lleva a enormes trituradoras. Allí, la roca se pulveriza en pequeñas fracciones para facilitar su procesamiento posterior. El objetivo final es obtener un mineral fino, listo para el proceso de extracción del oro. La separación del oro del mineral es la fase más fascinante y tecnológicamente avanzada. El mineral triturado se mezcla con reactivos químicos, como cianuro o mercurio, que tienen la capacidad de atraer las partículas de oro. Luego, el mineral pasa por tanques especiales, donde las partículas de oro se separan gradualmente de otros materiales. El mineral finamente molido se mezcla con agua y reactivos químicos que producen espuma. Las partículas de oro se adhieren a esta espuma y flotan hacia la superficie, mientras que las impurezas quedan en el fondo. La espuma se recoge y así obtenemos el concentrado de oro. Si la concentración de oro en el mineral es alta, se utiliza el método de amalgamación, añadiendo mercurio para capturar las partículas de oro. Sin embargo, el método de cianuración es más común. Tras la flotación, el mineral se sumerge en tanques con una solución de cianuro que tiene la propiedad de disolver el oro. Así, obtenemos una solución en la que el oro está libre de impurezas. Ese polvo dorado, que vale fortunas, parece deslizarse entre los dedos. No quiero ni imaginar cuántas personas, cautivadas por esta visión, han cometido actos vergonzosos. ¡Qué suerte la mía! Pues no soy uno de ellos. Simplemente tengo alergia a las joyas de oro, no principios elevados como podrías suponer. Sin duda, a lo largo de todo el trayecto del oro, muchos hombres fornidos y armados se aseguran de protegerlo. Después, la solución enriquecida con oro pasa por varios pasos de purificación. Uno de los métodos utilizados es la extracción con carbono. El carbón activado atrae y captura las moléculas de oro de la solución. Luego, el carbón saturado de oro se calienta y se mezcla con distintos reactivos para precipitar el oro puro. Una vez precipitado, el oro se seca y se lleva al horno de fundición. Allí se calienta a temperaturas extremadamente altas, hasta que se convierte en metal líquido. Es un espectáculo realmente fascinante. Esa lava de oro fundido se vierte cuidadosamente en moldes específicos, donde se solidifica en lingotes u otras formas prácticas para su transporte. Para fundir el oro, que es blando por naturaleza, debe calentarse a una temperatura de 1065 grados Celsius. Curiosamente, muchos metales más duros requieren temperaturas de fusión más bajas. La mayoría de las minas de oro operan por más de 20 años, y algunas incluso por más tiempo debido a los altos costos del equipo y las tecnologías necesarias. Estas explotaciones abarcan extensas áreas. Por ejemplo, en Indonesia, una zona de extracción se extiende a lo largo de aproximadamente 2 kilómetros, y su profundidad alcanza varios cientos de metros. Una vez que los lingotes de oro adquieren su forma, se enfrían. Este proceso suele realizarse en tanques de agua fría, donde el oro se sumerge para reducir rápidamente la temperatura y asegurar una solidificación uniforme del metal. Este enfriamiento brusco ayuda a prevenir deformaciones y grietas en la superficie. El marcado de los lingotes se realiza mediante estampado o grabado láser.
En las grandes fábricas, esto se hace con máquinas especializadas que automáticamente aplican el sello con el peso, la pureza del oro y a menudo un número de serie para su rastreo. En talleres más pequeños, el marcado puede ser manual, pero incluso entonces se emplean prensas hidráulicas o martillos especiales para garantizar precisión. El grabado láser, común en las plantas industriales, ofrece un marcaje preciso y duradero. Y así tenemos el producto final, el lingote de oro. Este se envuelve cuidadosamente y se almacena en bóvedas especiales o se envía directamente a los clientes. Es un paso final y crucial, ya que el transporte de oro requiere un estricto control de seguridad. La minería industrial del oro implica grandes inversiones, un proceso exhaustivo de exploración y desarrollo del yacimiento, y un promedio de entre 10 y 20 años para que una mina esté lista para la producción. Incluso en la fase de exploración, la probabilidad de que un hallazgo se convierta en una mina explotable es baja. Solo alrededor del 10% de los yacimientos de oro en el mundo contienen suficiente metal para justificar su extracción. Además, muchos proyectos de extracción de oro se planean en áreas remotas, donde es necesario desarrollar infraestructura, carreteras, electricidad, agua, lo que genera costos adicionales para la construcción de las minas. El oro para los lingotes de inversión y el oro para la joyería tienen diferentes niveles de pureza. El oro de los lingotes de inversión debe ser lo más puro posible, alcanzando el 99.99%, mientras que el oro para joyería suele mezclarse con otros metales para hacerlo más resistente. Aparte de la joyería, el oro se usa ampliamente en electrónica, debido a su alta conductividad eléctrica y sus propiedades anticorrosivas. Y sin duda, el oro también se usa en la gastronomía, lo cual considero el uso más absurdo de este metal. Imagínate, si reuniéramos todo el oro del mundo en un cubo, cada lado mediría solo 21 metros. Y mientras tanto, la gente gasta sumas exorbitantes para comer algo sin sabor ni valor nutritivo. En verdad, parece que no importa cuán hermoso o raro sea un material, el ser humano siempre encuentra la forma de devorarlo. Por cierto, en Dubái existen cajeros automáticos que dispensan lingotes de oro. Es probablemente el único país en el que pagar con piezas de oro sigue siendo algo común. Bueno, tal vez también la compañía Lego, que daba a sus empleados un lingote de oro por 25 años de servicio. El propio cajero está recubierto con un baño de 24 quilates y permite retirar lingotes de 1, 5 y 10 gramos. Su sistema informático integrado rastrea los precios del oro cada 10 minutos y los actualiza. Cuesta creer que, en otra época, el metal más preciado era el aluminio, y que la gente de menos recursos comía con cucharas y platos de oro, porque en ese entonces el oro era considerado el metal más barato. ¿Sabe qué pensé? Si tiene utensilios de aluminio, mejor no los tire por ahora. Tal vez todo se revierta en 180 grados. ¿Recuerda que le mencioné que las reservas de oro están disminuyendo y que las pocas que quedan son difíciles de extraer? Pues bien, en unos 20 millones de años, el asteroide Eros caerá sobre el Sol. Y en él hay más oro del que hay en todo nuestro planeta. ¿Y si les dijera que su smartphone tiene más plata de la que piensan? Y que es precisamente la plata, no el oro, la que mantiene toda esa electrónica funcionando. Estoy ahora mismo en la planta de Eraeus en Hanau, Alemania. La compañía opera desde 1851, o sea, es más antigua que la propia unificación de Alemania como estado. Y todo este tiempo han estado refinando metales preciosos. Hoy, plata. Y les prometo que después de este video nunca más van a ver su teléfono de la misma manera. Empecemos por entender por qué la plata terminó en la electrónica. El oro es hermoso, no se oxida, lo adoran los joyeros y los bancos centrales. Pero la plata tiene una propiedad que la hace irreemplazable en la industria. Es el mejor conductor de electricidad entre todos los metales. Mejor que el cobre, mejor que el oro, mejor que cualquier cosa. Simplemente el mejor, sin discusión.
Así que cuando los ingenieros diseñan un microchip y necesitan que la corriente vaya del punto A al punto B con las mínimas pérdidas posibles, piensan en la plata. En un smartphone moderno, hay plata en los contactos, las soldaduras, las pastas conductoras y los recubrimientos. No es mucha, pero sin ella el teléfono simplemente no funciona. Ahora hablemos de dónde sale toda esa plata. A diferencia del oro, los yacimientos puros de plata son raros. La mayor parte de la plata del mundo se extrae como producto secundario al minar plomo, zinc o cobre. El mineral contiene plata en pequeñas cantidades y hay que extraerla de ahí. Después del proceso de enriquecimiento en la mina, sale lo que se llama doré, una aleación de plata con oro e impurezas. Este doré llega hasta aquí, a Hanau. Su aspecto no es nada impresionante. Lingotes sucios de color gris amarillento, parecidos a trozos de estaño viejo. Y nadie imaginaría que dentro hay plata con una pureza del 80 o 90%. La primera etapa es la fundición y copelación. Los lingotes de doré se cargan en el horno. La temperatura alcanza unos 1100 grados Celsius. A esta temperatura, la plata y el oro permanecen en la aleación, mientras que el plomo y otros metales base se oxidan y pasan a la escoria, o son absorbidos por una base porosa llamada copela. De ahí viene el nombre del proceso. Al final se obtiene la llamada plata en bruto, con una pureza del 98% o más. Ya se parece a la plata, pero todavía no es lo que necesita la industria. Luego viene el refinado electrolítico, y aquí es donde la planta se transforma en algo parecido a un laboratorio químico gigante. A lo largo de la nave hay filas de cubas con electrolito, una solución de nitrato de plata. En cada tanque se sumergen ánodos de plata en bruto y cátodos de metal puro o titanio. A través del tanque se hace pasar corriente continua. La plata del ánodo se disuelve en el electrolito y se deposita en el cátodo en forma de cristales. Puros, casi estériles desde el punto de vista químico. Las impurezas se comportan de manera diferente. Unas quedan en el electrolito, otras se depositan en el fondo del tanque como lodo. Y ese lodo no es desperdicio. En él se concentran oro, platino, paladio. Se recoge cuidadosamente y se procesa por separado. Es decir, la refinería no descarta nada. Cada partícula sucia va a procesamiento. El proceso Möbius, así se llama esta tecnología electrolítica, produce plata con una pureza del 99.9%. Esto ya es el estándar Good Delivery. Lingotes de esta pureza son aceptados en el mercado londinense de metales preciosos y representan la medida internacional de calidad. Pero para la industria electrónica, esto puede ser insuficiente. Los fabricantes de microchips a veces exigen 4 o 5 nueves después del punto decimal. Y entonces, la plata pasa por una purificación adicional, fusión por zonas o precipitación química. Aquí el trabajo es más fino, casi de joyería, donde cada nuevo 9 después de la coma cuesta cada vez más esfuerzo. Los cristales de plata depositados en los cátodos se retiran manualmente o mecánicamente según el diseño de la celda. Su aspecto es impresionante, delicadas estructuras arborescentes de color blanco plateado, como escarcha de invierno sobre el vidrio. Esta es plata casi pura en su forma cristalina original, antes de fundirse y convertirse en lingotes, o transformarse en polvo, alambre o pasta para aplicaciones específicas. Para la electrónica, la plata se usa principalmente como pasta conductora. Es una mezcla de polvo de plata fino con aglutinantes, que se aplica sobre sustratos mediante serigrafía, casi como imprimir sobre camisetas, pero con metal y bajo microscopio. Por cierto, si te interesan los detalles del proceso de impresión en camisetas, déjamelo saber en los comentarios. Después de aplicar la pasta, se hornea en el horno,
los aglutinantes se queman y queda una pista conductora de plata. Así es exactamente como se fabrican los contactos en paneles solares, condensadores cerámicos y muchísimos otros componentes. En promedio, un panel solar contiene alrededor de 20 gramos de plata. Multipliquen eso por miles de millones de paneles en todo el mundo, y queda claro por qué la demanda industrial de plata crece cada año. Vale la pena mencionar aparte sus propiedades antibacterianas. La plata mata bacterias, eso ya se sabía en la antigüedad, cuando guardaban agua en recipientes de plata. Hoy en día, los iones de plata se agregan a recubrimientos médicos, telas, filtros de agua e incluso algunos smartphones para que la superficie acumule menos microbios. Esto ya no es electrónica, sino una aplicación completamente distinta del mismo metal. Los paneles solares consumieron 197 millones de onzas de plata en 2024, casi una quinta parte de toda la demanda mundial. Un auto eléctrico contiene hasta 50 gramos de plata, el doble que un auto convencional de combustión interna. Y aquí viene el detalle: la escasez de plata. El mercado de plata lleva 4 años consecutivos consumiendo más de lo que produce. La demanda de la energía solar y los autos eléctricos crece más rápido de lo que logra crecer la producción. Y a diferencia del oro, la plata se gasta sin retorno. Se distribuye en microchips, paneles y contactos en cantidades tan pequeñas que reciclarla no es rentable. El oro de los celulares viejos se recupera y se funde, pero la plata simplemente se pierde. Por eso la escasez es real, y los analistas pronostican que la situación solo va a empeorar en los próximos años, especialmente si la energía solar sigue creciendo a este ritmo. Observé cómo los cristales crecían lentamente en los cátodos. No es un proceso rápido, varios días por ciclo. Pero el resultado es un metal con menos de 0,01% de impurezas, que mañana viajará a una fábrica en Corea o Taiwán, donde se convertirá en un componente que terminará en tu próximo teléfono o laptop. La plata recorrió todo un camino, de lingote sucio de doré a cristal en el cátodo, luego a pasta, después a microchip, y nadie en el camino siquiera lo notó. Así de invisible es este metal, sin el cual la electrónica moderna simplemente no funciona. Suscríbete al canal. La próxima vez veremos otro material que no esperabas encontrar dentro de las cosas cotidianas. Cada segundo en el mundo se funde más de 57 toneladas de acero. Eso es el peso de 10 elefantes por segundo. Pero aquí está lo increíble. El metal que sostiene tu casa, tu auto e incluso tu vida, literalmente nació en el corazón de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Sí, cada átomo de hierro en tu sangre es un artefacto cósmico. Y ahora mismo, bajo tus pies, a una profundidad de 3000 kilómetros, una bola de hierro líquido calentada a 6000 grados crea el campo magnético que te protege de la radiación cósmica mortal en este preciso momento. Cada año, la humanidad produce 1.800 millones de toneladas de acero. Con eso se podría envolver la Tierra 7 veces. Pero hay un secreto oscuro. Las reservas mundiales de hierro no son infinitas. Y lo que sucede en los altos hornos de 30 pisos de altura, a 2000 grados, es solo parte de la historia. Quédate hasta el final y descubrirás por qué el hierro podría desaparecer más rápido de lo que piensas y qué pasaría con la civilización sin él. El hierro es el verdadero hipster cósmico. Nació en estrellas gigantes y es el último elemento que una estrella puede crear antes de explotar como supernova. De hecho, cada átomo de hierro en tu sangre, sí, en tu sangre también hay hierro. Es un pedacito de materia estelar antigua. Cuando nuestro planeta se formó,
el elemento más pesado, el hierro, se hundió hacia el centro, formando el núcleo externo e interno. Imagínate, bajo tus pies, a una profundidad de casi 3.000 kilómetros, se encuentra una bola de metal líquido calentada a 6.000 grados centígrados, que está en constante movimiento. Es el núcleo. Su movimiento crea el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación cósmica. O sea, el hierro literalmente hace posible nuestra vida. Los primeros objetos de hierro encontrados por arqueólogos, por ejemplo, artefactos del antiguo Egipto, fueron hechos con hierro meteórico. Es hierro puro, que cayó a la Tierra y no necesitaba ser fundido. Los antiguos lo consideraban un regalo del cielo. Para sacar hierro a la superficie, la humanidad aprendió a crear algo parecido al arte industrial. Minas gigantescas a cielo abierto. Primero se estudia el yacimiento, luego se realizan trabajos de perforación y voladura. Sí, explosiones completamente reales. Después el mineral, que parece una roca común rojizo marrón, se transporta con excavadoras gigantescas. El hierro rara vez se encuentra en forma pura. Está escondido en minerales, y para liberarlo se necesita un enfoque muy agresivo. Una sola mina puede ser tan profunda como la Torre Eiffel, y tan ancha como toda una pequeña ciudad. Es realmente alucinante. El mineral, que es simplemente roca con contenido de hierro, debe transformarse en metal puro. Esto sucede en altos hornos, gigantes cilíndricos de 30 pisos de altura, que trabajan las 24 horas durante décadas. ¿Cómo funciona? El mineral, carbón especial para temperatura y aditivos para separar la basura, se cargan en capas desde arriba. Desde abajo se inyecta aire calentado a 1300 grados, que hace que el coque se queme. Dentro del horno la temperatura alcanza los 2000 grados. Bajo el efecto de tal temperatura, el hierro se separa del oxígeno. 2 o 3 veces al día llega la colada. O sea, de la parte inferior del horno fluye hierro fundido líquido. Este espectáculo es como un río de lava derretida, que brilla con luz naranja brillante. Es metal puro, caliente y ardiente. En este momento, el aire se llena de chispas, pequeñas partículas de metal que se desprenden del flujo. Es un espectáculo que hace que cualquier ingeniero se sienta como un dragón. Lo que fluye del alto horno se llama arrabio. Es una aleación de hierro con alto contenido de carbono, más del 2%. El arrabio es muy fuerte pero quebradizo. Para que se vuelva flexible y resistente, debe transformarse en acero. El acero es hierro que adelgazó del carbono excesivo. El arrabio se funde otra vez, y en mezcladores gigantes se inyecta oxígeno puro para quemar el carbono sobrante. Después de esto, el acero obtenido llega a los laminadores. Si el alto horno es el corazón, entonces el laminador es el gimnasio del metal. ¿Qué es el laminado? Es el proceso cuando las piezas de acero calentadas pasan por una serie de rodillos poderosos bajo presión enorme. El metal calentado al rojo del grosor de un ladrillo pasa por los rodillos y se estira como masa, transformándose en lámina delgada, riel, viga, varilla o alambre. A la salida, obtenemos materiales de construcción con los que se levantan rascacielos, puentes y estadios. 90% de todos los metales usados en el mundo moderno es acero. Puedes pensar, ok, todo esto es sobre fábricas, ¿cómo me afecta a mí? Tu hogar, la estructura de tu complejo habitacional, la varilla en las paredes, eso es acero. Tu transporte, automóviles,
trenes, metro, cascos de barcos, eso es acero. Tu internet, antenas que sostienen torres de telefonía móvil, chasis metálicos de servidores donde se guardan todos tus videos de TikTok y streams, eso es acero. Tu salud, como ya mencionamos, la hemoglobina en tu sangre contiene hierro, que transporta oxígeno por el cuerpo. Sin hierro no podrías respirar. En el cuerpo promedio de un adulto hay aproximadamente 3 o 4 gramos de hierro. Es suficiente para hacer un clavo pequeño. Pero este hierro es críticamente importante. Es parte de la hemoglobina, y si imaginamos que son microtaxis, transportan oxígeno a cada célula de tu organismo. Sin esos 4 gramos, game over. Los portaaviones, los buques militares más grandes del mundo, pueden tener un desplazamiento de más de 100.000 toneladas, y la mayor parte de ese peso corresponde a aleaciones de acero especializadas. Estas aleaciones deben ser a la vez fuertes para resistir impactos y flexibles para no agrietarse con las olas del mar. El hierro recorrió el camino desde polvo estelar hasta el núcleo del planeta, desde la mina gigantesca hasta ríos de metal fundido que fluyen de los altos hornos. Es el héroe invisible de todos los logros tecnológicos que das por sentado. El acero es el material más reciclado del planeta. Cada año se recicla más acero que todos los otros materiales juntos: aluminio, vidrio, papel, plástico. Esto lo convierte en la superestrella de la economía circular. La producción mundial de acero, anualmente, supera los 1.800 millones de toneladas. Es una cantidad tan enorme que si la pusiéramos en contenedores de carga estándar, se podría envolver la Tierra por el ecuador más de 7 veces. El uso del acero a menudo es indicador del desarrollo económico de un país. Durante la Revolución Industrial fue un recurso clave, y hoy China produce más acero que todos los otros países juntos. La metalurgia moderna trabaja en crear aleaciones inteligentes. Por ejemplo, los científicos desarrollaron acero que puede curar pequeñas grietas bajo el efecto del calor, como el Terminator pero en la vida real. ¿Les interesa saber más sobre esto? Escríbanme. El hierro es el verdadero jugador silencioso. Nunca atrae tanta atención como el oro o los diamantes, pero es el elemento que mantiene unido nuestro mundo. Desde el núcleo profundo y ardiente de la Tierra hasta el clavo microscópico en tu pared, el hierro es el rey de la masa y la funcionalidad. Cada año en el mundo, la humanidad extrae más de 300.000 toneladas de estaño, un metal que cambió la historia tanto como la llegada de la electricidad o Internet. Imagina esto: apenas unos gramos de este metal dentro de tu teléfono mantienen unidos miles de contactos microscópicos. Y ahora imagina que sin el estaño, la edad de bronce nunca habría existido. Pero hay un secreto que la industria oculta cuidadosamente. Mira hasta el final y descubrirás un dato sobre el estaño que cambiará por completo tu visión de la electrónica moderna. El estaño no es solo la nueva moda. Es un metal con una historia profundísima que abarca miles de años. Su descubrimiento fue una verdadera revolución que cambió para siempre el rumbo de la civilización humana, dando inicio a la llamada Edad de Bronce. Imagínense esto: los antiguos maestros aprendieron a extraer cobre y hacer herramientas con él. Pero el cobre era blando, y entonces, ya sea por accidente o por experimentación, descubrieron que si agregaban un poco de otro metal desconocido en ese momento, el estaño, a ese cobre fundido,
la aleación se volvía increíblemente fuerte, dura, más fácil de moldear y mantenía mejor el filo. Ese metal era el estaño. La aleación de cobre con estaño recibió el nombre de bronce. Espadas de bronce, escudos, herramientas, adornos. Todo esto de repente estuvo disponible, dándole a las civilizaciones antiguas una enorme ventaja. Fue un verdadero salto tecnológico que transformó las guerras, la agricultura y el arte. El estaño se volvió tan valioso que se libraban verdaderas batallas por sus yacimientos, y las rutas comerciales hacia las minas de estaño, como las de Cornualles en Gran Bretaña, eran extremadamente importantes. Con el paso de los siglos, el estaño siguió siendo valioso. Se usaba como recubrimiento para otros metales, para protegerlos de la corrosión. Por ejemplo, la hojalata, una lámina delgada de acero cubierta con estaño, con la que se hacían latas de conserva. También para fabricar soldaduras blandas que unían metales. Y además, en la producción de espejos e incluso para crear tubos de órgano y monedas. Pero su verdadero renacimiento llegó en el siglo XX, con la aparición de la electrónica. Más del 50% de todo el consumo mundial de estaño corresponde precisamente a esta industria. Soldadura. Ese es su papel principal. Tu computadora, tu smartphone, tu televisor. Adentro tienen miles de componentes eléctricos conectados entre sí. Esas conexiones se hacen con soldadura, que generalmente es una aleación de estaño con otros metales. Por ejemplo, con plomo en el pasado, pero ahora principalmente con cobre, plata o níquel. El estaño es perfecto para soldadura porque tiene un punto de fusión relativamente bajo, lo que permite fundirlo fácilmente y formar conexiones sin dañar los componentes electrónicos sensibles. Además, el estaño moja los metales, es decir, se esparce fácilmente por la superficie, creando una conexión eléctrica y mecánica sólida. También tiene buena conductividad eléctrica y es resistente a la corrosión. La electrónica moderna utiliza las llamadas soldaduras sin plomo, lo cual es un gran avance para la ecología. El estaño en estas aleaciones es el componente principal. Sin conexiones de soldadura confiables, toda la compleja arquitectura de los microchips simplemente se desmoronaría, y tu dispositivo se convertiría en un montón de partes inútiles. El estaño se usa para recubrir otros metales, especialmente el cobre, en las placas de circuito impreso. Esto protege las pistas de cobre de la oxidación y facilita el proceso de soldadura. También se utiliza para recubrir los conectores, lo que mejora su conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. El estaño no es un elemento muy abundante en la corteza terrestre. Su mineral principal es la casiterita, es decir, óxido de estaño. Es un mineral bastante denso que a menudo se encuentra en depósitos aluviales, lo que significa que puede extraerse de sedimentos fluviales o antiguas costas marinas. Más del 70% de la producción mundial de estaño se concentra en 4 países del sudeste asiático y Sudamérica: China, Indonesia, Myanmar y Perú. Esto hace que el mercado del estaño sea bastante sensible a los acontecimientos políticos y económicos en estas regiones. La extracción de estaño comienza con la etapa de exploración. Los geólogos, equipados con tecnologías modernas, realizan estudios, perforaciones y análisis de muestras de suelo y rocas para encontrar lugares donde la concentración de casiterita sea lo suficientemente alta como para que la extracción sea económicamente viable. Una vez identificado el yacimiento, comienza su explotación, que puede seguir 2 caminos principales, dependiendo del tipo de yacimiento. El primer y más común método de extracción de estaño es a partir de depósitos aluviales.
Imaginen esto. Durante millones de años, la casiterita, arrastrada de las rocas madre por el agua y la erosión, se fue acumulando en lechos de ríos, fondos de lagos o en antiguas costas marinas. Se depositaba como arena en forma de yacimientos aluviales. La extracción de estos depósitos suele ser menos complicada que en las minas subterráneas. Aquí se usan dragas gigantes, fábricas flotantes que succionan toneladas de tierra y grava del fondo de lagos y ríos. O se aplican monitores hidráulicos, chorros de agua a alta presión que deshacen el suelo de las orillas de los ríos o laderas que contienen casiterita. La masa disgregada pasa luego a un proceso de concentración inicial, donde por métodos gravimétricos, aprovechando la diferencia de densidad, la casiterita se separa de la roca más liviana. Es como el lavado industrial de oro, pero a escala gigantesca. La segunda forma es la extracción de yacimientos primarios, donde la casiterita está en rocas duras. Ahí funcionan las minas subterráneas tradicionales, igual que para otros metales. Los mineros perforan túneles y agujeros en la roca, usan explosivos para romper la veta de mineral, y luego las cargadoras recogen el mineral y lo transportan a la superficie. Este es un tipo de extracción más costosa y compleja, que requiere equipos potentes y el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad. Después de la extracción, el mineral, sin importar su origen, llega a la planta de procesamiento. Aquí primero se tritura y se muele hasta convertirlo en un polvo muy fino en molinos, para liberar los cristales de casiterita de la roca circundante. Luego se aplican diferentes métodos de concentración. El primer método es la separación por gravedad. Como la casiterita es un mineral bastante denso, se separa de los minerales más ligeros con ayuda de agua. Esto puede hacerse en máquinas de jigging, mesas de concentración o separadores en espiral. El segundo método es la flotación. A veces, para enriquecer aún más el material o separar la casiterita de otros minerales, se usa la flotación, donde la casiterita se adhiere selectivamente a burbujas de aire y sube a la superficie en forma de espuma. Como resultado de todos estos procesos, se obtiene un concentrado de estaño que ya contiene más del 50% de casiterita, o incluso más. Este concentrado pasa luego a la planta metalúrgica para obtener estaño metálico puro. Aquí, el concentrado, que es óxido de estaño, se mezcla con carbón, que actúa como reductor, y con fundentes. Los fundentes son sustancias que ayudan a separar las impurezas. Esta mezcla se calienta en hornos especiales a altas temperaturas, normalmente alrededor de 1300 grados Celsius. A estas temperaturas, el carbono captura el oxígeno del óxido de estaño, liberando estaño metálico puro, que se funde y fluye hacia el fondo del horno. El estaño fundido en bruto, que se obtiene todavía, contiene impurezas de otros metales. Por eso pasa por otra etapa muy importante, el refinado. Puede ser una purificación térmica, cuando se calienta el plomo a ciertas temperaturas, para que los otros metales se separen o suban a la superficie. O más comúnmente, el refinado electrolítico, que permite alcanzar una pureza muy alta del estaño. Alta pureza significa casi el 100% en este caso, ¿se imaginan? Esto es absolutamente crítico, especialmente para la industria electrónica, donde hasta las impurezas más mínimas pueden afectar la conductividad eléctrica y la confiabilidad de los componentes. Hoy nos embarcaremos en un viaje al corazón mismo de un leviatán industrial, a un lugar donde nace el sistema circulatorio de nuestro mundo moderno.
Hablaremos de la producción de tubos de cobre. Suena simple, ¿verdad? Pero no estoy hablando de una pequeña fábrica. Estoy hablando de un mecanismo gigantesco, rugiente y ardiente, que cada día, 24 horas al día, transforma montañas de cobre puro en 13.000 toneladas de tubos perfectos. Esto no es solo un proceso de producción, es el espectáculo metalúrgico más grandioso y rápido del planeta. Es una historia sobre cómo, a partir de un metal duro como la piedra, en cuestión de minutos, se estira un hilo de varias millas de largo, tan fino y flexible como un espagueti. Es un verdadero dios industrial que crea incesantemente las venas para nuestras casas, hospitales y coches. Intentemos comprender esas 13.000 toneladas de cobre al día. Imagina la Estatua de la Libertad. Toda esa gigantesca estructura pesa 225 toneladas. Eso significa que esta fábrica produce suficiente cobre cada día para construir casi 60 de esas estatuas. Cada día de la semana, sin pausa para el almuerzo. En un año, esta única fábrica produce casi 5 millones de toneladas de cobre, lo que representa una parte significativa de toda la producción mundial. Si tomaras toda esa producción diaria y la convirtieras en un tubo de fontanería estándar de media pulgada, su longitud superaría las 14.000 millas. Eso es más de la mitad de la longitud del ecuador de la Tierra. Cada santo día. A la fábrica llega una materia prima que parece una obra de arte: el cobre catódico. Estas placas perfectamente rectangulares y pesadas tienen un asombroso y profundo color rojo rosado. Es cobre con una pureza de casi el 100%, concretamente del 99,99%. Prácticamente no tiene impurezas. Esta pureza no es un simple capricho, es la garantía de la calidad, ya que cualquier partícula extraña podría causar una grieta en el futuro tubo. Estas pesadas placas, cada una con un peso de varios cientos de libras, se cargan en un horno con la ayuda de grúas gigantes. Es un horno vertical colosal que se adentra profundamente en la tierra, un verdadero sol de bolsillo. En su interior, la temperatura alcanza los 2000 grados Fahrenheit. El cobre, al entrar en este infierno, se derrite instantáneamente, convirtiéndose en un río líquido, deslumbrante y brillante. No es solo metal fundido, es un océano hirviente de fuego líquido que fluye continuamente desde el horno. Y aquí es donde comienza lo que hace que este proceso sea el más impresionante del mundo: la continuidad. En la producción convencional, el metal fundido se vierte en moldes para obtener lingotes, que luego se enfrían, se vuelven a calentar y se laminan. Es lento e ineficiente. Pero aquí todo sucede en un flujo único, interminable y frenético. El cobre líquido del horno fluye directamente a un dispositivo especial: una máquina de colada continua. Imagina una enorme rueda de cobre refrigerada por agua, en la que se ha tallado una ranura circular. El cobre fundido fluye hacia esta ranura y, mientras la rueda gira lentamente, comienza a solidificarse, formando una barra de cobre maciza, interminable y al rojo vivo. Esta barra, sin siquiera tener tiempo de enfriarse, llega inmediatamente a un tren de laminación. Es una serie de rodillos que la comprimen y le dan forma, pero lo más importante es que en su centro, con la ayuda de un mandril especial, se perfora un agujero. Así, ante nuestros ojos, en cuestión de minutos, el metal líquido se ha convertido en un tubo interminable, de paredes gruesas y al rojo vivo, que sale de la máquina como una serpiente de fuego. Este tubo madre puede tener un diámetro de varias pulgadas, y esto es solo el comienzo de su viaje.
Ahora, nuestra serpiente gruesa y caliente necesita adelgazar. Y adelgazar radicalmente. Llega una etapa parecida a la fabricación de pasta interminable. El tubo madre, enfriado, se alimenta a un banco de trefilado. Imagina una serie de placas de acero increíblemente resistentes, con orificios que se van estrechando gradualmente. Estos orificios se llaman hileras, y su superficie interior está pulida hasta un brillo de espejo, y recubierta con polvo de diamante. El extremo del tubo grueso se afila, se pasa por la primera hilera, de un diámetro ligeramente menor, y se sujeta con unas gigantescas mordazas en el otro lado. Y estas mordazas, que se mueven a lo largo de un largo raíl, comienzan a tirar. Con una fuerza increíble, medida en decenas de toneladas, arrastran el tubo a través de este estrecho orificio. El cobre, siendo un metal muy plástico, no se rompe. Se estira, volviéndose más largo y más delgado, como un caramelo que se estira. Este proceso se repite una y otra vez. El tubo pasa por la siguiente hilera, aún más pequeña, y se vuelve aún más largo y más delgado. Después de cada uno de estos estiramientos, la longitud del tubo puede duplicarse. Lo que era un trozo de 100 pies de tubo grueso se convierte en miles de pies de tubo fino. Pero este proceso tiene un efecto secundario. Durante el estiramiento, el cobre sufre lo que se conoce como acritud. Se vuelve muy duro y quebradizo. Si continuáramos estirándolo, simplemente se rompería. Por eso, le espera un tratamiento de spa, el recocido. Después de varias pasadas por las hileras, el larguísimo tubo, ya enrollado en una enorme bobina que puede pesar varias toneladas, se envía a un horno de recocido. Pero esta vez, la temperatura aquí es mucho más baja, 1000 grados o más. Este calentamiento controlado alivia las tensiones internas en el metal, haciéndolo de nuevo blando y plástico, listo para más estiramientos. Este ciclo de estiramiento, recocido, estiramiento puede repetirse muchas veces, dependiendo de cuán fino deba ser el tubo final. Y así, cuando el tubo alcanza el diámetro y el grosor de pared deseados, se enrolla en la bobina final. Imagina una bobina gigante y perfectamente uniforme de un hilo de cobre brillante, cuya longitud puede alcanzar varias millas. Ya es casi un producto terminado. Para algunas aplicaciones, como en los aires acondicionados, se deja en su estado blando y recocido. Pero para los sistemas de fontanería, se necesitan tubos duros y rectos. Por eso, estas bobinas se desenrollan y se pasan por una máquina enderezadora, que endereza perfectamente el tubo, y luego una sierra volante automática lo corta en tramos estándar, por ejemplo, de 10 o 20 pies. Durante todo este frenético proceso, desde el metal líquido hasta el tubo terminado, hay un control de calidad incesante. Sensores láser miden continuamente el diámetro y el grosor de la pared con una precisión de milésimas de pulgada. Detectores de defectos por corrientes de Foucault especiales escanean el tubo, buscando cualquier microfisura oculta. Cada tramo se somete a una presión varias veces superior a la de trabajo para garantizar su hermeticidad. Y solo después de esto, los tubos perfectamente limpios, brillantes y verificados se empaquetan, se marcan y se envían a los almacenes. Y así, 24 horas al día, 7 días a la semana, esta increíble bestia de fábrica, que nunca duerme, transforma montañas de cobre puro en ríos interminables de tubos, que luego se distribuirán por nuestras casas llevando agua, calor y frío, cumpliendo silenciosamente su vital labor.